Imagina que tu vida parece perfectamente encajada. Un hogar estable, 2 hijos adorables y un esposo que todos describen como encantador. Imagina que en la primavera de 1992, todo eso se rompe en un solo instante cuando la verdad llega a tu puerta disfrazada de una adolescente herida y vengativa. Eso fue exactamente lo que vivió Mary Jo Buttafuoco. Lo que debía ser su final se convirtió en un acto de supervivencia que estremeció a todo un país. Acompáñanos en este recorrido por uno de los casos más impactantes de la década. Una historia llena de giros inesperados, secretos ocultos y momentos que marcaron un antes y un después en la cultura popular. Queremos que vivas cada detalle, que te sumerjas en la intensidad de los hechos y que formes parte de esta conversación que sigue fascinando a miles de personas alrededor del mundo. Mi nombre es Juan y te invito a que veas el video hasta el final, porque cada minuto revela un detalle clave que te ayudará a entender cómo una mentira puede desencadenar una tragedia. Antes de empezar, nos encantará saber más de ti. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Tu opinión y tu experiencia hacen que esta comunidad crezca y que cada video cobre aún más vida. Mary nació el 15 de mayo de 1955 en el estado estadounidense de Nueva York. Criada en un entorno católico irlandés muy estricto donde se enseñaba a no mostrar los problemas familiares y a mantener siempre las apariencias. Desde muy joven, la mayor aspiración de Mary era formar una familia. Tal y como reconoció años después, sentía que había nacido para cuidar de otros. I never aspired to be anything more than a mom. So it was ingrained in me from an early age to be a caregiver. I felt that was my destiny. En 1971, el destino llamó a la puerta de Mary cuando conoció a un compañero de secundaria, Joey Buttafuoco. De acuerdo con Mary, ambos se complementaban a la perfección, porque mientras él tenía el encanto propio de alguien carismático y extrovertido, ella, con su estabilidad y madurez, sabía cómo mantenerlo encaminado. What made us a good couple was that I was the steady end and he was the clown. Every time he would go a little crazy, I was there to rein him back in. Así que en ese contexto, el romance fluyó de maravillas. Entretanto, finalizada la secundaria, Mary consiguió empleo en un banco. Pero con el correr del tiempo, cuando Joey y ella llevaban 5 años de noviazgo, Mary, presionada por las expectativas familiares y su propia idea de cómo debían ser las cosas, comenzó a sentir la urgencia de casarse. Fue así como, el 4 de septiembre de 1977, la joven pareja contrajo matrimonio en una ceremonia religiosa. Para quienes los conocían de cerca, resultaba evidente lo afectuosos que eran entre sí. Joey, por ejemplo, se mostraba como un hombre atento y dedicado, y Mary solía hablar de él con una calidez especial, refiriéndose a él como su Joey, casi como si fuera una extensión de sí misma. La pareja se mudó a un tranquilo suburbio de Long Island, en el estado de Nueva York, donde Joey trabajaba en el taller mecánico de su familia. Durante un tiempo llevaron una vida llena de actividades y diversión: paseos, moto, barcos, amigos, salidas nocturnas. En suma, eran jóvenes, felices y estaban perdidamente enamorados. Además, tenían un amplio círculo social, y era la época dorada de la música disco y de los clubes nocturnos. Con el paso de los años, sin embargo, las cosas se volvieron más complicadas. A finales de la década de los 70, la cocaína comenzó a circular en su entorno, volviéndose parte de su rutina social. Cuando Mary quedó embarazada de su primer hijo, ella dejó ese estilo de vida, pero Joey continuó. Desde entonces, su comportamiento empezó a volverse errático. Periodos de aparente normalidad eran interrumpidos por excesos, desapariciones y promesas de cambio que jamás se cumplían. Nada de ello, no obstante, convenció a Mary de dejarlo. De hecho, a la llegada del pequeño Paul le siguió Jessica unos 3 años después. Con el nacimiento de su hija, Mary esperaba que las cosas mejoraran, pero ocurrió lo contrario. Joey se hundió cada vez más y ella, atrapada entre la responsabilidad y la esperanza, seguía creyendo que con suficiente esfuerzo lograrían superar esa etapa. Cuando las cosas parecían salirse totalmente de control, Mary le daba un ultimátum. Debía elegir o el consumo
o su familia. Really started going off the deep end. And I'd give him the ultimatum. The marriage is going to end unless you stop this. Cada una de esas veces, Joey le prometía parar y ella elegía creerle. Entretanto, Mary se esforzaba para que nadie supiera que su vida distaba mucho de un cuento de hadas. Y por eso mismo, a los ojos de los demás lucía como una mujer plena. En realidad, esa apariencia de normalidad se sustentaba en gran medida en su empeño por seguir defendiéndolo sin importar lo que hiciera. De tal modo, cada vez que él se ausentaba, Mary inventaba excusas, como que estaba enfermo o que había viajado por trabajo. En definitiva, la mayor prioridad para ella era mantener a sus hijos al margen de la situación, y, de algún modo lo consiguió, pues según recordó Jessica muchos años después, durante aquella época cuando aún era una niña, veía a su padre como un héroe, sin tener la menor idea del problema de drogas que él ocultaba. Como una forma de distraerse del comportamiento autodestructivo de Joey y convencida de que un cambio de ambiente podría ayudar, Mary decidió buscar una nueva casa. Y la encontró, así que en agosto de 1986 se mudaron. La nueva propiedad era espléndida, estaba frente al agua, era amplia, segura y el barrio transmitía tranquilidad. En síntesis, era el entorno perfecto para que Paul y Jessica crecieran felices y sanos. Para sus nuevos vecinos eran una familia ejemplar, pero puertas adentro, la realidad distaba mucho de eso. A pesar de todos los cambios, los problemas continuaron, pues Joey seguía consumiendo. 2 años después, en octubre de 1988, Mary ya no pudo seguir ocultándolo y se sinceró con sus suegros, advirtiéndoles que, si no lo llevaba a rehabilitación, él podría morir. Finalmente, Joey aceptó internarse. Mientras él estaba en tratamiento, Mary siguió ocultando la situación a los niños. Incluso les dijo que su padre estaba en Disneyland. En palabras de Jessica, en aquel entonces le enojó pensar que su padre estaba divirtiéndose sin ella. 30 días después, Joey volvió a casa sobrio y, a partir de ese momento, se volvió muy popular en el vecindario. No solo había dejado la droga, sino que su vida parecía haber cambiado. Era más atento, cariñoso y responsable. Para comienzos de 1992, las cosas parecían haberse encarrilado del todo. Mary estaba orgullosa de él y sentía que, por fin, tras 15 años de matrimonio y múltiples crisis, estaban viviendo la vida que siempre había querido. Todo por lo que habían trabajado había valido la pena. Got sober and life became what I always wanted it to be. He was wonderful to me, he was great with the kids, and I was proud of him. Lo que ella desconocía era que Joey había sustituido una adicción por otra, una que tendría consecuencias devastadoras. Unos meses más tarde, la familia continuaba llevando una rutina normal. Sin embargo, la ilusión se derrumbó pronto, específicamente durante la soleada mañana del martes 19 de mayo de 1992. Aquel día primaveral, Mary decidió aprovechar el buen clima para pintar un banco en el patio trasero. Era un proyecto que tenía en mente desde el invierno, así que luego de llevar a sus hijos a la escuela, preparó todo el material. Cerca de las 11:30 de la mañana, mientras estaba en plena tarea, el timbre de la puerta interrumpió sus tranquilas labores. Mary se acercó a la puerta y a través del vidrio vio a una adolescente. I started painting. Then the doorbell rang. And I could see a girl there. Lo primero que hizo fue preguntarle si podía ayudarla en algo. Pero lo que ocurrió a partir de ese instante cambiaría su vida para siempre. Al abrir, la joven quiso saber si ella era Mary Jo Buttafuoco. Acto seguido, se presentó asegurando llamarse Anne-Marie, y luego le anunció algo perturbador. Afirmó que Joey mantenía una relación con su hermana menor. She told me that Joey was having an affair with her little sister. It was just unbelievable. Pero eso no era todo. Lo que ocurrió después choquearía a Mary y a la larga a toda la nación. Mary, desconfiada, quiso saber su edad y la joven respondió que tenía 19 años. Para respaldar su historia, la visitante mostró una camiseta que supuestamente Joey había olvidado en su casa, una prenda que pertenecía a las que él entregaba a los clientes del negocio familiar. Mary, aún incrédula,
Le dijo que entraría para llamar a su marido y avisarle sobre la visita. En el instante en que se dio vuelta para volver a la casa, la joven sacó un arma y abrió fuego. She pulled out that gun, and the second that it took me to turn, and in that second it came out, I turned my head and she pulled the trigger. La bala impactó en un costado de la cabeza de Mary. Mientras ella se desplomó en la entrada de su casa, la adolescente huyó. Minutos después, un vecino la encontró inconsciente y llamó a emergencias. La noticia se difundió rápidamente, al tiempo que Mary fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico, mientras los vecinos, las autoridades y la prensa rodeaban la escena del crimen. A pesar de los esfuerzos de los médicos que la atendieron, no pudieron extraer la bala porque estaba demasiado cercana a la columna. Así las cosas, el pronóstico de Mary era incierto, y la familia recibió la advertencia de que las probabilidades de supervivencia eran apenas de un 50%. Pero para sorpresa de todos, 3 días más tarde Mary despertó. Aunque claro, su estado seguía siendo delicado. Tenía la mandíbula fracturada, parálisis en el lado derecho de la cara, pérdida de audición, mareos y una enorme cantidad de sangre perdida. Aún así, estaba viva, algo que su familia consideró un milagro. Al recobrar la conciencia, encontró a su esposo y a varios policías junto a la cama. Como no podía hablar por el tubo en la garganta, le dieron papel y lápiz. Mary escribió todo lo que recordaba del ataque, incluido un detalle que llamó la atención de Joey: la camiseta que la joven había llevado. Él reconoció que ese modelo nuevo solo lo había entregado una vez a la hija de un cliente habitual del taller. Su nombre era Amy Fisher. Nacida en Nueva York el 21 de agosto de 1974, Amy era hija de Elliot y Roseanne Fisher, y por aquel entonces, contrario a lo que había afirmado, seguía siendo una estudiante de secundaria de apenas 17 años. Por lo demás, no era distinta a las chicas de su edad, al menos en apariencia. Para su cumpleaños anterior, sus padres le regalaron un auto y, luego de que lo dañara, temiendo decirles la verdad, Amy lo llevó a escondidas al taller mecánico de Joey. Desde un primer momento, Joey aseguró que no había nada entre ellos dos y que solo se trataba de una adolescente obsesionada con él. Según detalló, Amy había malinterpretado su amabilidad y había desarrollado una fijación enfermiza. Su esposa, no obstante, seguía sin comprender. Pero fuese verdad o no, esa misma noche, la policía detuvo a Amy. Y luego, tras 12 horas de interrogatorio, la adolescente confesó el ataque. El caso estalló en los medios. La historia de una joven enamorada que atacaba a la esposa del hombre casado con el que mantenía una relación se transformó en un fenómeno sensacionalista. Los reporteros rodearon a Amy durante su traslado, hostigándola con preguntas sobre la naturaleza del presunto amorío. Rápidamente, comenzó a trascender que era una adolescente inestable y problemática que, de un modo u otro, había hallado consuelo en brazos de Joey. El 22 de mayo, Amy fue acusada formalmente de intento de asesinato. La vida de Mary, ya de por sí marcada por la recuperación física, se vio invadida por cámaras, reporteros y titulares escandalosos que explotaron cada detalle de la tragedia. 11 días después del ataque, cuando recibió el alta hospitalaria, en lugar de tranquilidad encontró un ejército de periodistas esperándola. Su intimidad dejó de existir y su familia quedó en el centro de una tormenta mediática. Incluso, productoras que simpatizaban con ella le exigieron los derechos de la historia. En casa, Mary era un ejemplo de estoicismo. Padecía dolor crónico, dependía cada vez más de los medicamentos recetados y tenía que lidiar con una avalancha de abogados y fiscales. Pero cuando sus hijos estaban cerca, imitaba a su yo más joven, repitiéndoles una y otra vez que su madre estaba bien. A veces, los Botafogo convertían el revuelo mediático en un juego, haciendo parpadear las luces mientras los equipos de noticias grababan en directo desde fuera. Hasta que, en diciembre de 1992, luego de alcanzar un acuerdo con la fiscalía que redujo el cargo inicial a agresión agravada, Amy Fisher fue condenada a cumplir entre 5 y 15 años de prisión. Sin embargo, la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Joey había mantenido una relación con ella? La mayoría no le creía, ni siquiera los investigadores,
Pero lo más grave en todo caso era que la presunta relación habría ocurrido cuando él tenía 37 años y la joven apenas 16, lo que implicaba un delito. Para la primavera de 1993, con Amy en la cárcel, Mary intentaba recuperarse de la herida, al tiempo que su esposo continuaba negando haber tenido un vínculo íntimo con la adolescente. Sin embargo, la fiscalía estaba dispuesta a avanzar con los cargos en su contra. Entre las pruebas había un recibo de motel que coincidía con la letra de Joey, algo que él atribuyó a una falsificación. En cuanto a Mary, sintiéndose vulnerable y traicionada por el sistema tras el acuerdo alcanzado con Amy, decidió creerle. Adicionalmente, con el escándalo en marcha, Mary demostró una enorme fortaleza y dedicación hacia sus hijos. Continuó llevándolos a los entrenamientos de fútbol y a las clases de baile, y asistía a sus partidos de baloncesto y a sus presentaciones escolares, pero pese al apoyo incondicional a su marido, en octubre de 1993, Joey por fin confesó la relación con Amy, y en noviembre de ese mismo año, la justicia lo condenó a 6 meses de cárcel. En parte porque aún tenía una bala alojada en el cráneo y se encontraba demasiado debilitada para iniciar una nueva vida, Mary permaneció a su lado. I continued to stay in this marriage because I was too sick to go anywhere. I had a bullet in my head. There wasn't a thought of leaving. Joey cumplió 4 meses y en marzo de 1994 salió en libertad por buena conducta. Lo hizo a bordo de un Rolls Royce que lo llevó a una fiesta de liberación muy ostentosa, con 400 invitados. Los flashes de las cámaras iluminaron el estacionamiento. Mary fue una de las pocas personas de su círculo que decidió no asistir. Insaciables, las cámaras de televisión y los periodistas seguían a Joey a cada paso. Él declaró que había cumplido la condena impuesta por la justicia y regresado a su hogar, con los suyos. Y aunque Joey se mostró sonriente y con aire triunfante, e incluso llegó a asistir a los premios Oscar con Mary, lejos de volver a la normalidad esperada, en casa nada volvió a ser como antes. Ese frágil equilibrio se rompió cuando, durante un viaje a Los Ángeles con fines mediáticos, Joey fue arrestado por solicitar sus servicios a una trabajadora sexual. Tras ello volvió a prisión. Mary recibió la noticia durante la madrugada a través de una llamada de su abogado y se puso furiosa. Y aunque no tardó demasiado en resignarse a convivir con la idea de que esa era la vida que le había tocado, aquel episodio marcó el comienzo del fin del matrimonio para ella. Incluso aunque todavía no lo procesara del todo y, mucho menos, lo admitiera abiertamente. De hecho, en el verano de 1996, buscando escapar del acoso mediático, la familia se mudó a Los Ángeles con la esperanza de empezar un nuevo capítulo. Para entonces, su caso se había convertido en un símbolo de la cultura pop de los 90, de modo que permanecer en Nueva York parecía imposible. 3 años después, en 1999, Amy obtuvo la libertad condicional y, de regreso en las calles, se convirtió en periodista y escritora. Mientras tanto, ante dificultades económicas, los Butafuocos se volcaron a la televisión de realidad a comienzos de los 2000, participando en programas y eventos para mantener ingresos, pero en paralelo, luchaban con los fantasmas de su pasado y algunos del presente. Porque en resumidas cuentas, el cambio de ciudad no salvó el matrimonio. Hasta que algunos años más tarde, Mary le comunicó a Joey que quería separarse. A posteriori, muchos le preguntaron cuál había sido la gota que derramó el vaso, lo que la hizo por fin decidirse. Para ella era bastante simple y complejo a la vez. Había llegado a un punto en el que ya no existían razones para continuar. Fue así como, en 2003, 11 años después del ataque, la pareja se divorció oficialmente. La unión que las revistas del corazón alguna vez describieron como el matrimonio sometido a pruebas implacables y de resistencia inquietante, resultó no ser para siempre. Aunque previsible, para sus hijos la ruptura no fue menos dolorosa. En lo sucesivo, Mary no solo dejó de referirse a él como su Joey, sino que también volvió a usar legalmente su apellido de soltera, Connery. Aunque claro, para el público y los medios, siguió siendo conocida como Butafuoco. El nombre también se había transformado en una carga para sus hijos,
quienes, además, dejaron de hablarle a su padre. La historia, para asombro de todos, continuó dando de qué hablar, porque mientras Mary trataba de rehacer su vida, Joey siguió envuelto en problemas, de tal modo, ese mismo año fue detenido nuevamente por fraude de seguros y posteriormente se filtró accidentalmente un video íntimo con su nueva esposa. A Amy, en tanto, también la persiguió la polémica. Primero escribió un libro autobiográfico con sus experiencias y algunos años después se casó y tuvo 3 hijos. Sin embargo, volvió a aparecer en los medios cuando se filtró un video íntimo suyo grabado con su entonces pareja. La difusión del material derivó en una demanda, aunque posteriormente Amy llegó a un acuerdo con la productora y la situación terminó siendo aprovechada comercialmente. A partir de ese episodio, ella incursionó durante algunos años en la industria del cine para adultos, donde participó en varias producciones antes de abandonar ese camino. Su matrimonio, al final, terminó en divorcio. Y por increíble que parezca, en algún punto ella, Mary y Joey grabaron una entrevista de reencuentro que Mary describió a la prensa como una oferta que no pudo rechazar. Ella además pasó por una cirugía reconstructiva para reparar el daño facial causado por el ataque. El cirujano plástico que la atendió logró corregir parte de la asimetría que había quedado como secuela. Fue un paso importante en su proceso de reconstrucción emocional y física. What you see now is not half the way I used to look. He did a lot of work on me to try to make my face more symmetrical. Con el tiempo, además de encontrar una paz que daba por perdida, Mary se topó de nuevo con el amor. Él era un hombre tranquilo, sin necesidad de atención ni dramatismos para sentirse bien consigo mismo, lo que les permitió construir una relación estable y madura. Según ella, era exactamente lo que siempre había deseado. En entrevistas de esa época, contó que había dejado las pastillas que tomaba para sobrellevar las secuelas físicas y emocionales de lo ocurrido sobre el trauma. Aseguró que lo superó gracias a la terapia y a aprender a perdonar. Su camino había sido largo y doloroso, pero también transformador. Por ejemplo, comprendió lo absurdo que había sido intentar proteger a Joey guardando silencio sobre su secreto. Después de sobrevivir a lo impensable, descubrió su fortaleza. Aprendió a confiar en su intuición y a tomar decisiones por sí misma, sin permitir que otros definieran su vida. Por fin sentía que avanzaba hacia un futuro mejor lejos del lugar del que venía. Mary le dijo a la prensa que quería transmitirles un mensaje a otras mujeres, que es posible superar cualquier cosa, una tragedia o un escándalo, y seguir adelante con la cabeza en alto. De sus 2 hijos, Jessica fue la única más abierta con los medios de comunicación. Tras décadas en las que luchó con ciertas adicciones, recientemente trascendió que había logrado encauzar su vida. Buscando procesar su singular experiencia familiar, estudió una maestría en psicología y comenzó a trabajar como terapeuta. Aunque el trato constante con adolescentes conflictivos le recordaba demasiado su propio pasado. Luego descubrió un doctorado especializado en el vínculo entre psicología y medios, donde finalmente encontró un espacio para dar sentido a su experiencia y transformar su historia en algo útil. Convencida de su capacidad intelectual y de que tenía algo que aportar, Jessica decidió orientar su carrera a cuestionar y cambiar la manera en que se narran los casos de crímenes reales, apuntando a una industria más ética que consulte a las víctimas y sus familias y comparta con ellas las ganancias de las plataformas de streaming. Ahora que conoces todos los detalles de este impactante caso, ¿crees que Mary logró realmente cerrar este capítulo de su vida? ¿O las consecuencias de aquel día la acompañarán para siempre? Si hubieras estado en su lugar, ¿habrías perdonado y seguido adelante? ¿O por el contrario, habrías tomado un camino completamente distinto? Déjanos tu opinión en los comentarios.